Buenas tardes, les saluda el Ministerio de Amor y Esperanza en este domingo 14 de marzo. Les enviamos un saludo donde quiera que usted se encuentre. Su amigo Misael Sánchez les saluda en esta tarde y hoy vamos a hablar de un asunto, de un tema muy necesario. Creo que pocas veces pensamos en él. Y si pensamos en él, bueno, pues que nos sirva también para refrescar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Perdonar las ofensas nos libera. Ese es nuestro tema de esta tarde. Esa es nuestra plática y esperamos que Dios traiga bendición a tu vida. Quiero introducirme a esta plática con la historia de José. José, cuando sus amigos hablaban de este varón, lo hacían de la mejor manera, porque recordaban y hacían una semblanza de su amabilidad, de su disposición de ayudar a quien lo necesitara y esa sonrisa tan especial que a él le caracterizaba. Y sobre todo, que era un buen hijo. Tenía un buen testimonio este muchacho y tenía sueños, quería ser ingeniero y también él deseaba emprender muchas cosas en su vida. Pero estos sueños estuvieron a punto de romperse un sábado, como los muchos que Dios nos ha regalado a ti y a mí. Y un día sábado este joven regresaba a su casa como a las 9 de la noche, cuando fue atacado con 3 disparos por un hombre que pues, lo dejó ahí en la calle. Este joven varias horas libró una batalla sin cuartel entre la vida y la muerte. Y todos en la colonia y en el barrio donde él vivía supieron quién había disparado contra él, porque lo vieron correr por un callejón a la luz de una lámpara y lo identificaron muy bien cuando él estaba huyendo. Y también a la mañana siguiente, cuando él se iba al trabajo, la gente lo reconoció. Este hombre trabajaba como agente de seguridad. Ahora, nadie supo cuáles fueron las razones para que este hombre actuara así, pero los vecinos que lo reconocieron guardaron silencio. Esta fue la decisión que ellos tomaron de no volver a saludarle como una forma de recriminación y de expresarle su rechazo a este hombre por haber actuado así. Cuando pasaron los tiempos difíciles, que no fueron días, fueron meses para José, cuando éste empezó a dar los primeros pasos, ayudado con unas muletas, su mamá, de nombre Lucía, esperó al criminal a la hora que regresaba a su casa del trabajo. Siempre lo hacía a las 6 de la tarde. Curioso que era un hombre muy puntual. Se miraron la mamá y el criminal sin decir palabras. El hombre intentó evadir a la mamá de José, pero ella rápidamente se le interpuso en su camino y le dijo: sé que usted fue quien intentó matar a mi hijo. Y este hombre le responde: no sé de qué me habla. Sí, usted sabe de qué le estoy hablando, porque usted fue, todos lo vieron. Pero despreocúpese, no vengo a acusarlo, vengo a decirle lo que le habría dicho aun si mi hijo hubiera muerto, que lo perdono. No sé por qué lo hizo, pero igual lo perdono y sé que mi hijo también lo hará. La mujer se alejó, el hombre se quedó a la mitad de la banqueta, duramente golpeado por el peso de su conciencia. No sabía qué decir ni qué hacer. La fuerza del perdón, queridos amigos, es sumamente importante hablar de la fuerza del perdón, reflexionar en esta práctica, porque quiero decirte que cuando tú y yo guardamos rencor hacia alguien que nos ofende, se va a convertir en una carga muy difícil de soportar. Conforme pasa el tiempo, se va haciendo más y más pesada. Nos empieza a robar la paz y nuestras acciones y nuestros pensamientos se empiezan a hacer más fuertes hacia el ofensor.
Y es aquí cuando el resentimiento empieza a tomar forma y se va a convertir en una sombra que nos va a seguir a todas partes, queridos amigos. La mamá de José experimentó esta parte. Me imagino que pensando allí en su casa al ver a su hijo postrado en cama, en recuperación, el tiempo, los gastos, fue una dura carga para ella. Pero un día ella decidió liberarse y lo hizo de una forma muy inusual. Ella perdonó a quien le causó el daño y podemos decir que ella pudo recurrir a la venganza, como muchos lo habrían hecho o muchos lo han hecho o lo están haciendo en este momento, pero sabía que no era el camino indicado para arreglar esta situación. Por el contrario, si ella se vengaba, si ella cobraba venganza, habría agravado el asunto. Ahora, viendo esta historia de la vida real, también necesitamos ver qué dice la Biblia. ¿Habrá algún personaje, habrá algún caso en la Biblia que nos ayude a entender esta parte de que el perdón nos libera? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, si nosotros lo perdonamos, ¿nos libera o no? Sí, hay una historia de la cual quiero relatar un poco y es el apóstol Pablo. Así como José, que tenía cualidades muy propias, muy buenas, el apóstol Pablo también. Este se desvelaba por ayudar a su prójimo y también predicaba la palabra, enseñaba la palabra con mucho entusiasmo. Pero a alguien en particular, algo pasó en su vida que se empeñó en hacerle la vida imposible al apóstol Pablo. Empezó a difamarlo, desconocía su autoridad, cuestionaba su ministerio, así como suele suceder con muchos de nosotros. Alguien nos empieza a difamar, a hablar de nosotros a espaldas, a decir mentiras. Así sucedió con el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hizo Pablo? ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pablo? ¿Qué camino tomó? Creo que son tres preguntas que nosotros debiéramos formularnos. ¿Qué hacer? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué camino debo tomar? Las respuestas a estas interrogantes y muchas más las encontramos en la escritura o el escrito que deja el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2 versículos 5 al 11. Ahí nosotros podemos aprender varios principios de vida cristiana práctica para poder actuar sabiamente cuando alguien nos ofende. Leo este pasaje. Dice: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora los insto a que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Interesante el caso del apóstol Pablo, que habla de la ofensa, que habla de este terrible mal que persigue a muchos de nosotros. Y algo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que cuando alguien nos ofende y si nosotros no perdonamos, esta ofensa se extiende a muchos otros más. Y me imagino que usted, como yo,
hemos pasado por esta experiencia en algún momento de nuestra vida cuando fuimos a la orilla de un río tranquilo y tomamos una piedra y la lanzamos al agua. Entonces cuando cae empieza a hacer una, unas ondas que se empiezan a propagar y más y más y más hasta que logran impactar a todo el río. Esto mismo, queridos amigos, ocurre con una ofensa. Alcanza no solo a quien recibe la ofensa, sino a quienes se encuentran a su alrededor. Puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser toda tu familia, puede ser un pueblo. Usted ha escuchado que hay noticias a veces en los medios de comunicación que un pueblo se peleó con otro pueblo, que una familia mató a otra familia. ¿Por qué? Porque alguien de ahí los ofendió y no se sanó ese problema, no se perdonó y entonces empezó a contaminar a la familia. Yo creo que tú, al igual que yo, hemos visto familias enteras que no tienen trato con otras justo porque uno de sus integrantes alguna vez recibió una ofensa. Sobre este asunto, Pablo dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes, dice la palabra. De aquí en adelante, sabiendo estas cosas, queridos amigos, la recomendación es que nos cuidemos de no ofender a los demás, que midamos el alcance de nuestros gestos y de nuestras palabras. Recordemos que al igual que la piedra en el arroyo tranquilo, así la ofensa, su alcance puede ser muy trágico, muy devastador. Aunque cueste, aunque nos cueste, es la otra parte, hay que perdonar. Aunque nos cueste hacerlo, hay que perdonar. Nadie ha dicho que perdonar es fácil, queridos amigos. Nunca lo ha sido y de seguro nunca lo será. Pero es el camino más rápido para librarnos de la pesada carga que nos genera la ofensa. Frente a la ofensa, el apóstol Pablo les dice a sus seguidores que ellos tomaron justicia por su propia mano, ¿sí? Y él les exhorta diciéndoles, le basta a tal persona, o sea, al causante de la ofensa, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Lo más posible en una persona común es que estuviera pensando en cómo vengarse, pero el apóstol Pablo aquí en la escritura nos dice que no solo nos conviene perdonarle, sino expresarle el amor de Cristo. El apóstol Pablo, al igual que la mamá de José, nos invitan a romper nuestros esquemas. A veces nuestros esquemas son muy herméticos. Por supuesto que necesitamos romper los esquemas. Hacerlo, vamos a sentir que el mundo se nos viene encima. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vamos a sentir así? Porque creo que a más de uno de los que nos siguen, nos escuchan, nos educaron para o nos prepararon para aplicar la ley del talión. ¿Cuál es esa? Ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, de acuerdo con la palabra de Dios, el perdón es una de las principales características del Hijo de Dios, de la iglesia del Señor. Si tú quieres aplicar el perdón, bueno, primeramente tenemos que entender que ese perdón ya nos los otorgó a nosotros el Señor Jesucristo. Necesitamos reconocerle como Salvador. Si usted profesa ser creyente, debe usar esta pauta de vida práctica, cueste lo que cueste. No la podemos eludir. Otra cosa, queridos amigos, es que el perdón debe ser real, no meras palabras. O sea,
Es común que digamos a alguien que nos ofendió, te perdono, y seguir guardando en nuestro corazón resentimiento. Este es un perdón solo de palabra. Y la Biblia nos advierte diciéndonos, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Esto es muy interesante, queridos amigos. El Señor es testigo de cada una de nuestras acciones. Y hablando de la ofensa, es necesario que nosotros lo hagamos como si Cristo estuviera presente en esa práctica del perdón. ¿Sí? Nosotros necesitamos hacer esto. ¿Por qué? Si no lo hacemos, le estamos abriendo las puertas al mal. El rencor abre las puertas al mal. ¿Quién gana cuando odiamos a alguien? ¿El reino de Dios gana? Por el contrario, queridos amigos, el que gana es el reino del mal. Guardar resentimiento y rencor solo favorece al reino de las tinieblas, como nos dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes una cosa? Que al perdonar le cerramos las puertas al diablo y a todas esas estrategias que nos empieza a meter aquí en la cabeza a manera de venganza, a manera de retribuir el daño que nos hizo. La decisión de asumir el perdón es tuya y nada más que tuya. Nadie puede obligarte, querido amigo. Es una decisión personal, pero puedes estar seguro de que si lo haces, serás liberado de una pesada carga que te impide crecer como individuo, como matrimonio, como familia, pero también si le has entregado tu vida a Jesucristo como hijo de Dios. No te arrepentirás. Pídele a Jesús que te dé esa fuerza que necesitas para perdonar. Vas a encontrar una, una valiosa herramienta para que cuando seas ofendido, cuando sufras una ofensa, tú puedas actuar de una manera correcta y sobre todo que tú te liberes. Liberarse de estas situaciones es muy necesario y en estos tiempos que pareciera que los valores se están derribando muy fuertemente, esa es la invitación de parte de Dios, que tú y yo podamos usar, usar el perdón. No sé cómo estás con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, pero si hay por ahí algo guardado, has guardado una ofensa, no la has desechado, tú puedes arreglarlo con esta palabra, perdón. Te perdono por lo que me has hecho. Me quiero liberar de esto que traigo guardado en mi corazón. Así es, queridos amigos, esto es eh, parte de esta plática de esta tarde. Esperamos que te sirva, esperamos que te ayude y que podamos usar esta herramienta. Sí lo podemos hacer, sí lo podemos lograr en este tiempo que hace mucha falta personas con convicciones, personas con acciones sanadoras. Necesitamos ser pacificadores, mis queridos amigos. No necesitamos complicar los asuntos. Creo que el apóstol Pablo fue muy sabio en guiar a una iglesia, la iglesia de Corinto, para que esta práctica que se estaba dando dentro de ellos fuera erradicada y fuera una práctica sana en la vida de ellos y al interior de la iglesia. Dios te bendiga, esperamos que la pases bien y que estés disfrutando de este domingo. Y vuelvo a repetirte, si tú has pasado por una experiencia de este tipo, la palabra de Dios nos dice que la solución es el perdón. La solución es el perdón. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Cuídate
y disfruta pues esto que resta de este domingo y oramos por ti. Hasta luego.